Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Rocío, María del Rocío, buenas noches. Bendiciones a maestra Patti Zambrano para también comunicarles que ya este domingo ya vamos a estar en la iglesia, aquí en Valle de Bravo también. Se abre en Valle. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas noches. Rocío, qué gusto saludarte, siempre te conectas, qué gusto. ¿Sí? Bendiciones a todos mis hermanos. ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. Patti, ¿cómo estamos? Buenas noches. Manuel, qué gusto saludarte a ti y a Lolita. Buenas noches. Patti, buenas noches a todos. Pidio, qué gusto. Esperando que vengas a confirmarnos a todos los hermanos. Moy, qué gusto de verte, de saber que te conectas. Siempre te he visto varias veces. Carlos. Linda. Carl Lucero, ¿cómo estás? Que nos saludamos el domingo ahí con tu esposo y tus niños. Buenas noches, Pidio. Qué gusto saber. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas noches. Marinita, buenas noches. Beatriz, no te vimos el domingo. Esperamos que este domingo sí puedas ir a la iglesia. O no te vi, pero no recuerdo haberte saludado. Ángeles, ¿qué tal? Por ahí ya se conectó Jesús Ramírez. Buenas noches. Sí. Bueno, mis hermanos, pues vamos a orar. Recuerden que sí, qué bendición podernos saludar y qué gozo poder estar juntos en armonía, como decía la predicación el domingo que Dios nos puso. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Marco, buenas noches. Ya me dijiste, Beatriz, no estuviste presente, sí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Apo, ¿cómo estás? Jesús, vi a Apo, pero no vi a Jesús. Seguramente no pudo ir por su trabajo quizás, sí. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, creador del cielo, de la tierra, Dios único, verdadero, Dios del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de glorias, te pedimos tengas misericordia de todos nosotros, Señor, y en esta noche, Señor, nos perdones todos nuestros pecados que hayamos cometido, consciente e inconsciente, y rogándote, Señor, que por tu misericordia, que es nueva cada mañana, nos concedas, Señor, conocerte más y más y más, como cada vez que hablamos tu palabra. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues ayer no pudimos la prédica, pero qué buena palabra también nos dio nuestro hermano Manolo el día de ayer. Qué importante ese versículo. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. O sea, es como una condicionante que viene ahí, como dicen en Romanos 8, ¿no? Si por el Espíritu, es decir, el Espíritu de tu Espíritu, tú haces morir las obras de la carne, entonces vivirás. Quiere decir que tenemos una condicionante importante. Si teniendo el Espíritu de Dios no hacemos morir las obras de la carne, entonces moriremos. Y eso es lo que es más duro para lo que va a suceder para los cristianos si no hacemos morir este pecado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? Vi a
Salgado, sí, creo que ya no me alcanzó. Mis hermanos, vamos a continuar con esta historia tan impresionante y tan reveladora de cómo vamos viendo los tiempos de todo el Antiguo Testamento, porque muchas veces, como decimos, a veces nos dicen, pues el profeta Eliseo, ¿y en qué tiempo estuvo Eliseo, no? Y cuando estuvo en Betel Jacob, ¿y en qué año estuvo Jacob en Betel? O sea, ¿cómo podemos establecer? Nosotros podemos decir que empezamos a conocer las fechas desde que Abraham nació, es decir, antes de Abraham no tuvimos fechas, es decir, desde luego menos tener fechas cuando Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Ese es cuando menos. La fecha donde empezamos a tener información de las cosas es cuando nace Abraham en el año 2166 años antes de Cristo. Es la fecha que conocemos. Todas las anteriores no tenemos con claridad, ni la Torre de Babel, ni el Arca de Noé. No tenemos claro la fecha en que Dios creó al hombre. Y desde luego cuando Dios creó el universo tampoco tenemos muy claras las fechas, ¿no? Entonces, mucha gente va a decir, a ver, entonces me estás hablando que solamente tenemos, Dios creó hace 2166 años el mundo. No, hace 2166 años nació Abraham, ¿sí? Pero ¿cuántos años pasaron? Bueno, tenemos que ser diligentes y entender que cuando los paleontólogos y todos los que estudian la Tierra te dicen, esta piedra tiene 40,000 años, dices, a ver, tú me estás hablando de 2166 años, o a lo mejor 3,000 años, pero aquí te están demostrando que hay una piedra que tiene 40,000 años, o que este tipo de tierra hace 50,000, o que existieron los mamut y todos estos animales, los dinosaurios tienen ya hace 30,000 años. Pues sí, efectivamente, no estamos negando para nada esa información, porque entre Génesis 1 y Génesis 2 hay un gran paréntesis del tiempo. Si tú lees Génesis 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí Dios los creó. Y después viene que Dios lanza a Satanás, el ángel de luz, después de ya no ser ángel de luz, lo lanza al universo, y entonces todo el universo se queda contaminado, se queda en tinieblas. Por eso dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿sí? Fíjate. Y vamos a leerlo porque nos vuelve a volver a ubicar perfectamente bien, porque eso te va a servir mucho para la defensa del Evangelio, como cuando te encuentras mucha gente pues almática, que pues hay que reconocer ha estudiado y echa abajo luego a veces nuestros argumentos, porque dice, ustedes solamente son unos fanáticos que no tienen nada en que apoyarse. No, nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios. Génesis 1:1 dice que en el principio creó los cielos y la tierra, y todo lo que hace Dios es bueno y en gran manera. Estos animales prehistóricos, ¿sí? O sea, antes de la historia, ¿no? Alicia, ¿cómo estás? Y entonces entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 es como un paréntesis de miles de años que pudieron haber sucedido, porque ahí en ese lapso ya, cuando tú lees Génesis 1:2, ¿sí? Automáticamente estás viendo que la tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que Satanás ya estaba aquí en la tierra y en el universo. Por eso dice que el Espíritu de Dios, ¿sí? Se movía sobre la faz de las aguas, porque la tierra estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿no? Y entonces ahí es cuando Dios viene a ordenar la tierra, porque en el principio la creó, y Dios no crea nada desordenado.
Por eso dice en 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, porque la tierra estaba en tinieblas. Entonces Dios viene y la ordena. Y entonces ahí es cuando crea al hombre para que el hombre se encargue de cuidar su creación. Pero dices, pero el Señor dejó a Satanás en el universo, es decir, no había lugar en el cielo para él. Eso es bien importante, mis hermanos. Dice, ¿y por qué Dios lo mandó al universo? ¿Por qué no lo mandó a otro planeta, no? ¿Por qué no lo mandó a Júpiter o a otra galaxia? ¿Por qué no lo mandó a otro lado? No, lo mandó a todo el universo. Por eso todo el universo nos habla en el libro de Efesios que no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, en los lugares celestes, en los lugares celestes, ¿sí? Así es que todos aquellos que dicen, yo quisiera que vinieran los marcianos, porque les llamamos marcianos porque según vienen de Marte, ¿no? Pero que vinieran los extraterrestres y que E.T. que era muy bueno y pensamos, pero todos son tinieblas, mis hermanos, todos son tinieblas conforme a la palabra de Dios a la cual creemos. Entonces, eso significa que entre Génesis 1 y Génesis 1:2, ¿sí?, hay un paréntesis de tiempo cuando Dios viene a ordenar la tierra. Y después crea Dios al hombre, y después se queda Adán con su mujer, tienen a sus hijos. Recuerda que uno se mata al otro, después viene la parte de Noé, que construyen arca, y esa arca sirve y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y lo destruyó a través de un diluvio, y solamente Noé quedó, y de ahí se volvieron a reproducir, y viene la Torre de Babel, y ya todas estas cosas no tenemos manera de conocer las fechas, pero de que sucedieron, ¿sí? ¿Qué tal, Carmen Salazar? ¿Cómo estás? De que sucedieron. Y entonces nosotros podemos ver que a partir de Abraham son las fechas que conocemos, y sabemos que Dios llamó a Abraham, y Abraham obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Entonces después de Abraham, viene la promesa, es llamado Abraham a los 75 años, Dios le promete que así como son las estrellas, así será toda su descendencia. Pero Abraham dice, ¿cómo voy a ser padre de muchedumbre si no tengo ni prole, no? Y Dios dijo, vas a tener un hijo con tu esposa, con Sara, la estéril, con ella vas a tener un hijo, ¿sí? Pero pues Sara ahí quiso ayudar a su esposo a su manera, y le permitió tener su hijo con Agar, la sierva que tenían. Y bueno, pues nace cuando Abraham tenía 86 años, ¿no? ¿Sí? Cuando Abraham tenía 86 años le nace Ismael. Y bueno, yo imagino que en ese momento hubo fiesta, ya llegó el hijo de Abraham y Sara y todos, pero cuando el niño creció, ¿sí?, cuando el niño creció, empezó a haber problemas, en especial cuando nace Isaac. Isaac nace en el 2161 años antes de Cristo, es decir, cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Entonces viene el hijo de la promesa, donde Dios dijo, en tu simiente, el hijo del plan de Dios. No significa que Ismael no fuera su hijo, pero era con su esposa y a la manera de Dios. Y entonces es cuando nace Isaac. Y entonces imagínate el conflicto matrimonial que había ahí, porque la sierva veía con muchos celos a
a Isaac y ya le hacía caras ahí, no lo dice con esas palabras, pero le hacía molestias a Sara, ¿no? Entonces Sara estaba ya molesta con la sierva y le pide que mejor la corra a la sierva con todo y su hijo, porque ella ya tenía, pero qué líos por andar ayudando a Dios cuando Dios había prometido, ¿no? Qué líos se armaron por querer ayudar a Dios cuando Dios ya había prometido. Y así nos pasa en nuestra vida, que Dios nos promete cosas y no sabemos esperar y las resolvemos en nuestros caminos y después decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué las cosas no me están funcionando? Las cosas no están bien. Y dices, pues es que tú lo quisiste hacer en tus fuerzas y no a la manera de Dios. Sherlis, ¿cómo estás? Berta, me dio mucho gusto saludarte el domingo. No sabes qué gozo me dio saludarte. Y entonces, mis hermanos, nosotros lo que podemos observar, que esas desobediencias traen muchos conflictos familiares. Fíjate, es indudable que estaba ahora ya Ismael, había nacido Ismael a través de la sierva que tenía el matrimonio de Abraham y Sara, ¿no? Y vino a ser un conflicto esta mujer tremendo. Hubo, me imagino, pleitos, desde luego no les en la Biblia, pero ya me los imagino a Abraham y Sara discutiendo por ese niño, ¿no? Entonces, hermanos, cuando viene de Dios hay que saber esperar. La fe y la paciencia heredan todas las promesas de Dios. Pero Dios te tiene que ver en fe siempre, porque dice su palabra, porque es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que fíjate, cuando tú estás en fe, estás agradando a Dios, estás agradando a Dios. Y entonces eso agrada a Dios y Dios te envía la bendición y no tiene duda alguna de la bendición que te acaba de mandar. Tienes que estar en fe, porque en fe es como Dios creó el universo, es su ciencia, es su sabiduría, es su inteligencia, todo a través de la fe. Ahí está, mis hermanos, ¿sí? Qué calores ha hecho, ¿verdad?, en estos días. Así es que todo es por fe, ¿sí? Todo es por fe, todo lo obtenemos por fe. Y tú y yo debemos aprender a caminar siempre en la ciencia de Dios, que es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que quieres agradar a Dios, tienes que estar en fe. Amén. María Antonieta, ¿cómo estamos? Tienes que estar en fe. Y entonces ahí se viene un gran lío. Y después, bueno, nace Isaac, ¿sí? Y a los 16 años Dios le pide que se lo lleve, se lo entregue, le hace una prueba de fe tremenda. Dios se la hace a Abraham, ¿no? Le pide que le dé ese hijo de la promesa, pero la fe de Abraham estaba ya muy fortalecida. La fe de Abraham ya estaba muy fortalecida. Si él cuando tuvo a Isaac ya estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso, entonces cuando le vino la prueba de entregar a su hijo en holocausto para Dios, no dudó del poder de Dios, sabiendo que Dios es bueno y que todo lo que Él pide es para un bien de nosotros. Aunque parezca que lo que nos pide va contrario a hacernos gozosos y felices, Dios siempre su final será para gozo, para bien. Por eso dice, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, dice el salmista, ¿sí? Así es que vemos aquí la palabra de Dios, que esa noticia que Dios le dio a Abraham diciendo, ahora me vas a entregar a tu hijo, ¿sí?
me vas a entregar a tu hijo en holocausto y lo vas a matar por mí. Abraham dijo, Dios es bueno. Dios es bueno y va a tener misericordia de mí y Él se va a encargar de que mi hijo no muera o dármelo o resucitármelo si es necesario. Pero yo no dudo del poder de Dios, ¿no? Así es que Él siempre caminó diciendo, yo y el muchacho adoraremos y regresaremos, yo y el muchacho vamos a hacer holocausto. Y entonces Dios se proveerá, decía, Dios se proveerá de cordero. Y así fue, ¿no? Y entonces, bueno, Isaac después ya crece, es un hombre, se casa con Rebeca, ¿sí? Se casa con Rebeca y bueno, vienen y tienen 2 hijos, ¿sí? Sabiendo que era estéril también, Rebeca era estéril, pero dice la palabra de Dios que Isaac oró a Jehová y le dio esos 2 hijos, ¿sí? Le dio esos 2 hijos a Isaac, ¿sí? Así es que vemos aquí que Dios no falla, Dios no falla. Y desde ahí vemos las cosas que pide Dios. Cuando nace Jacob y nace nace Esaú, su hermano, Dios le había dicho a Rebeca, Rebeca, lo que viene en tu vientre, te puedo decir que el mayor servirá al menor. Y así va a ser, ¿no? Entonces, vamos ahí a empezar nuestra Biblia, ¿sí? Ver viendo los temas, ¿sí? Dice en Génesis 27, mira, abre tu Biblia en Génesis 25, 20. Ahí es cuando Dios le dice a Rebeca que el mayor servirá al menor, es decir, el mayor era Esaú, ¿sí? Esaú, y dice en Génesis 25, 20. Génesis 25, 20 dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán, hermana de Labán arameo, ¿sí? Y entonces, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era que estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, ¿sí? Su mujer. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Isaac para que su esposa Rebeca tuviera hijos? Oró, le creyó a Dios y caminó en fe. No se fue a ver médicos, a estudiar qué le hacían, a ver qué cosa, una inseminación, no sé cómo se llama, todas esas cosas que hacen hoy, esas cosas ahora, ¿no? Mira, quieres agradar a Dios, camina en fe, porque para Dios no hay nada imposible. Y Rebeca era estéril, ¿sí? Y Rebeca era estéril y a ver, Dios había prometido que en el hijo de la promesa, es decir, en Isaac te será llamada descendencia, y Isaac se casa con Rebeca y Rebeca es estéril. Es estéril, pero para Dios no hay nada imposible. Otros hubieran dicho, no se va a cumplir la palabra de Dios, que en Isaac te será llamada descendencia porque se casó con una mujer estéril y ahora aquí ya no va a haber bebés. No, oró Isaac a Jehová y Jehová vio con agrado y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Pero dice que los niños, o sea, luchaban dentro de ella y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo? Ya desde aquí ya estaba haciendo sus panchitos Rebeca, ¿no? Y dice, y concibió Rebeca su mujer y sus hijos luchaban dentro de ella y dijo, ¿para qué vivo? Y le respondió el Señor, 2 naciones hay dentro de ti.
2 naciones hay en tu seno, Rebeca, y 2 pueblos serán divididos después de tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. O sea, aunque nazca primero Isaú va a servir a Jacob. Lo va a hacer así, Rebeca. No tienes que ayudar. Ya está profetizado por Dios, solamente quiero que tú lo creas. Porque tú te vas a enterar que Isaac, tu esposo, va a querer bendecir al primogénito y ahí vas a entrar en desesperación porque Dios dijo que el mayor servirá al menor, entonces no va a funcionar. Otra vez las pruebas que vienen de Dios. Cosas que dices, va a ser imposible que Jacob sea la descendencia, ¿no? En Isaac te será llamada descendencia, en Jacob te será llamada descendencia, Abraham. Y entonces ahí viene otra prueba de las cuales, vamos a ver lo mismo, o sea, Isaac tenía que bendecir al primogénito, y el primogénito era Esaú. ¿Cómo le iba a hacer Dios para que el mayor serviera al menor? No lo sé, mis hermanos, como muchas cosas no las sabemos, pero lo que sabemos que lo que Dios promete se cumple. ¿Y dónde están las promesas de Dios? Aquí tienes 66 libros llenos de promesas para ti, para mí, que todas las podrás tener con la fe y la paciencia, siendo imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen todas las promesas de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Como no te escuchaba un testimonio de cuando de repente se te acerca gente mala, tú tienes que estar bien convencido. Señor, gracias por los ángeles que están guardándome en este momento, Señor. Gracias, Señor, porque tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Debajo de tus alas estoy seguro. Y no ves ni las alas de los ángeles, no ves ni las alas de Dios, no ves nada, pero tú estás en fe. Estás en fe. Aleluya. Y entonces vemos aquí en la historia que, bueno, pues nuestra esposa Rebeca le ayuda a Dios, ¿no? Le ayuda a Dios y entonces en Génesis 27:5, vamos aquí a Génesis 27:5, vemos cómo va a bendecir, es decir, en Génesis 27 empieza Isaac, ya cuando estaba grande, dice, tengo que bendecir a mi hijo porque en él será llamada descendencia, no sé cómo va a ser las cosas Dios, yo tengo que bendecir al primogénito, ¿no? Y entonces llamó a Esaú y vemos que lo manda que traiga un guisado, que se vaya a casar y que le haga un guisado de carne a su papá Isaac para que lo bendiga, pero ahí ya atraviesa Rebeca, ¿sí? Y dice en el 27:5, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga. Y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando.
Dice, ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos, de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga a ti, Jacob, antes de su muerte. Ahí Rebeca viene y mete el desorden. Y entonces el mismo Jacob le dice, oye mamá, pero si mi hermano es bien velludo y yo soy bien lampiño, se va a dar cuenta que no, y le presta ropas y le pone la ropa de Esaú para que el papá lo huela, que es él, ¿sí? Y entonces nosotros vemos otra vez aquí que metes la mano Rebeca como lo hizo Sara con Abraham para ayudarle, ¿sí? Dos mujeres claves en todo el plan de Dios, y vemos dos mujeres haciendo caprichos o planes y no sometiéndose a la voluntad de Dios. Y vemos a esta Rebeca que dice, ya oí a tu papá que va a bendecir a Esaú y yo quiero que tú seas el bendecido, porque a mí me dijo Dios que el mayor servirá al menor, ¿no? Y entonces vemos ahí los problemas que se vienen, ¿no? Y entonces lo que sucede, la bendición que le da la bendición, desde luego se la da Isaac, se la da a Jacob, que era plan de Dios, pero no así, ¿sí? Y en Génesis 27:32, fíjate, vamos aquí, dice, entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y entonces se estremeció Isaac grandemente, ¿no? Porque en Génesis 27:28 vemos la bendición. Fíjate la bendición que le da Isaac a Jacob pensando que era Esaú. En Génesis 27:28 le dice, Dios pues te dé el rocío del cielo, o sea, las ventanas abiertas, y de las glosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Fíjate lo que le dice en el versículo 29, y te sirvan pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La misma bendición de Dios a Abraham dada ahora en este caso realmente a Jacob, pensando Isaac que era Esaú, ¿sí? Y entonces en ese momento regresa Esaú con lo que había cazado, prepara el guiso que le pide su papá y se acerca a él para pedir la bendición, ¿sí? Y entonces ahora sí vemos en el 32, entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Porque dice, yo ya bendije a Esaú. Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y entonces, ¿qué sucedió con Isaac? Se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio? Y comí de todo antes de que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Será bendito. Y entonces aquí vemos la importancia de la bendición, ¿sí? Porque fíjate, en Génesis 27:37 dice, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí que yo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto,
¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? ¿Sí? Le dijo Esaú, he aquí yo he puesto a tu hermano por Señor. Lo he puesto por Señor. ¿Qué palabra, mis hermanos? ¿Cómo confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador? Y Dios en sus planes maravillosos y preciosos sabe que Abraham, Isaac y Jacob son señores, porque el Señor es el Rey de Reyes y Señor de señores. Porque ahora aquí vemos aquí en la historia que Dios lo puso a Jacob y que sí era el plan de Dios hacerlo, pero no a la manera que Rebeca, como dicen, metió su cuchara, ¿no? Y puso y hizo que lo bendijera de esa manera. Y entonces le dice, ¿qué voy a hacer contigo, hijo mío? Y Saúl respondió a su madre, a su padre, perdón, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en glosuras de la tierra y el rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás. En tus fuerzas vas a vivir y no por la gracia de Dios. Y a tu hermano servirás y sucederá que cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. ¿Y sabes qué sucedió? Le estaba diciendo Isaac a Esaú, hijo mío, la bendición ya se la llevó tu hermano. Por consiguiente, tú le vas a servir a él y él será Señor y naciones enteras se postrarán a él. Pero ese ya era el plan de Dios. Pero lo quiso hacer Rebeca a su manera. Pero yo quiero abrirte un paréntesis aquí. Qué importante es que bendigamos a nuestros hijos, mis hermanos. Qué importante es que tú bendigas a tus hijos. Qué importantes son las palabras que salen de tu boca, papá, mamá, para bendecir a tu hijo. La bendición de un padre sobre un hijo es algo que tiene un misterio grande y estamos pidiéndolo a Dios nos muestre más sobre esta bendición. Qué importante es que un padre bendiga a su hijo. ¿Sí? ¿No tienes más agüita, Yolito? Gracias. Y entonces, te puedo decir, mi hermano, ¿tienes hijos? Bendícelos. No importa que ya estén casados, no importa que ya sean grandes, no importa la edad que tengan, bendícelos. Pide la bendición del Todopoderoso para tus hijos. Amén. Fíjate, cuando una persona se casa, yo sé que hay que obedecer a la autoridad. Estoy hablando que dices, a ver, ¿por qué tú exiges que cuando alguien se quiere casar, tiene que casarse por el civil? Porque tenemos que obedecer a la autoridad. Porque Dios dice que quien no obedece a la autoridad está resistiendo a Dios. Así es que por eso se casa. Pero el paso más importante es recibir la bendición de Dios. Y te voy a llevar ahorita que se abre este paréntesis aquí, en Génesis 5. Fíjate, con Génesis 5, 2. Lo que hizo Dios con Adán y con Eva, pero estamos hablando antes de que cayera la maldición. Varón y hembra los crió y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. Así es que cuando si estoy hablando a jóvenes,
que dicen, nada menos el domingo estaba escuchando una jovencita que quiere casarse y bueno, de alguna manera habrá que darse los tiempos como tengan que darse. Les proponía yo que escucharan el curso de matrimonios para que su matrimonio fuera bueno, pero, y también le dije, te tienes que casar por el civil, pero lo más importante es decir, casarse para que reciban la bendición de Dios. La bendición de Dios. Dice, varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Amén. Y fíjate, no dice, y llamó el nombre de ellos Adán y Eva. Llamó el nombre de ellos Adán. Amén. Así es que cuando a nosotros nos toca ser ministros por la que Dios nos los concede, qué hermoso es ese momento cuando pedimos que venga una oración para que Dios bendiga ese matrimonio. Y bendiciéndolos Dios dice ahí, y los bendigo y llama su nombre con el nombre del varón. Y nosotros lo que hacemos es que mencionamos a la nueva familia con el apellido del varón, ¿no? Entonces, bueno, el punto que estamos hablando aquí, qué importante es la bendición, ¿sí? Qué importante es la bendición, ¿sí? Pero, pues cuando viene la bendición, por más que la procuró ya Esaú, por más que le pidió de favor a su papá, bendíceme Señor, bendizo, le dice, y por tu espada vivirás. O sea, no puedo hacer más. La bendición ya la tiene Jacob, ¿sí? Por consiguiente, en este momento, ¿qué pasó con Esaú? Dice el versículo 41 de Génesis 27, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, o sea, que fallezca mi papá Isaac, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y lo escucha Rebeca. Otro conflicto familiar, mis hermanos. Otro conflicto familiar. Imagínate el lío que estaba. Estaba claro que Esaú quería matar a Jacob. Ahora imagínate para Rebeca, que había sido lo que había provocado sus maneras de hacer las cosas en sus fuerzas y adelantándose a lo que Dios le había hablado a su esposo Isaac. ¿Sí? Porque Isaac no estaba mal, Isaac estaba bendiciendo a su primogénito como estaba recibiendo la instrucción. ¿Cómo iba a ser Dios para que se cumpliera que el mayor serviría al menor? No lo dice la Biblia, pero lo que es una cosa cierta. Pero yo quiero que te imagines ese conflicto que tiene que decirle Rebeca a Jacob, huye de la casa porque tu hermano Esaú te quiere matar. ¿Sí? Y ahora ve las cosas como se dieron. Estaba por morir Isaac, o sea, tienen en la familia a un hombre ya en momentos de muerte, ¿sí? Ya con la vista que ya no veía nada, una persona mayor, desde luego Rebeca más joven, y tenía 2 hijos donde dicen, a ver, mis hijos van a estar a que muera su papá, pero el lío que se armó donde ahora Esaú quiere matar a Jacob, y entonces Rebeca se iba a quedar ahora sin su hijo Jacob, porque ella misma le pide a Jacob, a Isaac, ¿sí? Que mande a su hijo a otro lado porque lo quiere matar su hermano, ¿sí? ¿Sí? De esos casi ya no hay, dice Mario. Fíjate, lo interesante de esto es que la voluntad de Dios se cumplió. El mayor sirvió al menor.
el que naciones enteras le iban a servir a Jacob se cumplió. Porque hoy lo tienes que ver como la historia. Pero el conflicto que se armó es por meter cosas que no van en el orden de Dios. Y lo que nosotros podemos ver aquí, mis hermanos, es que el meter ese tipo de desórdenes nada más trae conflictos a la familia, esos conflictos familiares o esos líos tan tremendos donde, a ver, en este momento tienes un hombre que estás viendo una familia que es Isaac, está su esposa Rebeca y sus 2 hijos. Y tienes un lío tremendo porque uno de los hijos está decidido a matar a su hermano. O sea que eran los hijos de ese matrimonio y qué lío se armó. Y no hubo otra más que se deshiciera la familia porque Jacob tuvo que huir a Harán, ¿no? Para que no lo matara su hermano Esaú. Y como decimos a veces, mira, el huevo revuelto ya no vuelve a ser, ya no se vuelve a separar clara y yema. Ya no, ya una vez que lo revolviste, ya no regresa, mis hermanos. Se va a cumplir la voluntad de Dios, pero hay consecuencias en nuestras desobediencias. Hay acciones que suceden en nuestro caminar que aunque gracias a Dios que Dios es un Dios de misericordia y perdona, pero ya se revolvieron las cosas, ya hubo cosas que van sucediendo y que ya no las puedes regresar a su lugar de origen, porque ya se revolvieron. Entonces, debemos tener cuidado de obedecer a Dios y esperar en sus tiempos para que no hagamos cosas desordenadas, ¿no? Entonces, ¿qué crees que hace Rebeca para que se fuera? Porque Isaac está ahí en cama, yo me lo imagino, ya su vista ya no veía bien, sus ojos se habían oscurecido, quedando sin vista, ya no sabía ni quién, ya nada más oía las voces de sus hijos, y él estaba yo creo que en cama, ¿no? Entonces, ella sí era muy respetuosa de que el que daba las instrucciones era Isaac. Entonces, Sara también fue obediente a Abraham, pero también vemos una Sara que quiso ayudar a Dios y ese desorden que metió Sara creó un gran conflicto al tener a Ismael, ¿no? Entonces dice la propia escritura que como Sara llamaba Señor a Abraham, ¿no? O sea, con un respeto a Abraham, ¿no? Como Rebeca tenía un respeto. Entonces, ¿qué hizo Rebeca para convencer a Isaac que mandara a Jacob a Param, ¿no? Dice, y se arman unos líos tremendos. Dice en el versículo de Génesis 27:46, y dijo Rebeca a Isaac. Rebeca fue ahora sí que fue y le hizo un panchito. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Me voy a matar, Isaac, me voy a matar. No quiero que mi hijo se vaya a otro lado antes de que te enteres de que yo fui la que hice toda esa tranza, esa alteración de haberle preparado el guiso a Jacob y haberlo vestido con ropas igual que su hermano y con la ropa de su hermano para engañarte a ti, Isaac. ¿Sí? Y entonces aquí vemos esos desórdenes y va y le hace un panchito ahí Rebeca, ¿no? Pero entonces, bueno, pues no queda otra más que lo manda allá, lo manda a ese lugar, y entonces dice en el capítulo 28 de Génesis 28,
Génesis 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. O sea, la bendición tú la tienes porque la tomaste no debidamente, pero no me queda, tú la tienes. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, donde era la tierra prometida. Levántate y ve a Padaram, a casa de Betuel, padre de tu madre, ¿sí? Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, ¿sí? O sea, su tío, ¿sí? Que después pasó a ser su suegro, ¿sí? Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. O sea, Dios tiene planes tremendos y te dé la bendición de Abraham, ¿sí? Así es que, de esa manera, es que nos levantamos muy temprano, mis hermanos, hoy. Entonces, de esa manera, Dios le da la orden a Jacob para que se vaya a casa de su tío Labán, ¿no? Hermano de Rebeca, para que ahí busque de sus hijas, para que encuentre con quién deba casarse, ¿no? Entonces, bueno, pues obedece, ¿sí? Obedece Jacob y se va para allá. Pero mira el otro conflicto que se presenta aquí. Y Saúl se da cuenta y cree que su papá está en contra de que se casen con las mujeres de ahí, porque yo creo que le debe haber preguntado, ¿y por qué? ¿Por qué se va Jacob de aquí? Pues porque tu mamá dice que las mujeres de aquí, de Canaán, no deben de ser, ¿no? Si es que se fue allá a buscar a mi hermano, Labán, a ver si allá que se case con las mujeres de allá, ¿no? Y entonces, yo me imagino que Isaú, él en un buen corazón, digo, porque dice, me doy cuenta que a mi padre no le agradan las mujeres de Canaán, dice aquí en Génesis 28:8, vio Isaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Isaú a Ismael. O sea, se fue con su otro tío y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres, ¿sí? Entonces, él también ahí se volvió se deshizo la familia, mis hermanos. Aunque se fue cumpliendo los planes de Dios, pues la verdad es que yo creo que murió Isaac, no estaban sus hijos, y estaba ahí Rebeca sola enterrando a Isaac, ¿no? En fin, todas esas cosas suceden por no obedecer a Dios. Pero el tema que creo que ya les había comentado de esto, y quise repetirlo porque a mí es muy apasionante, que después empieza a caminar Jacob, dice en el versículo 10, salió pues Jacob a Bersebea y fue a Haram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, ¿sí? Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fue a agarrar una piedra y se la puso de almohada, ¿no? No era una almohada soñare, era una piedra, ¿no? Y entonces sueña Jacob algo que verdaderamente es una cosa maravillosa, que nosotros somos Betel. Nosotros somos Betel. Y dice, versículo 12, y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. La escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Y ese lugar lo llamó Jacob Betel.
Y entonces esa escalera al cielo, ese lugar hermoso que te lleva al cielo, donde hay ángeles siempre bendiciéndote a los hijos de Dios, ese lugar que se llama Betel, ese hermoso lugar donde tú y yo habitamos. Porque dice el salmista David, que es el hombre para que tengas memoria de él. Pero ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué son los hijos de Dios para que los visites, Señor? Nosotros somos ese Betel donde tenemos una escalera, un camino para poder llegar al cielo, que ese camino se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús tú llegas al cielo y es esa escalera que te lleva al cielo. Amén, amén, gloria a Dios por eso. Dice aquí en el versículo 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Tú puedes llegar al Padre en esa escalera que se llama Jesucristo, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Y el Señor te dice a ti y a mí, esa tierra que tú pisas, te dará a ti y a tu descendencia, porque hay un milenio que nos espera, mis hermanos. Y dice en el 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, de tan grande que será tu descendencia, y tú te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y esa simiente se llama Jesucristo. Aleluya. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y el Señor te dice a ti y a mí, he aquí, pon ahí tu nombre, aquí Joaquín, yo estoy contigo y te guardaré, gloria a ti, Señor, porque tengo esa escalera donde suben ángeles y bajan ángeles, y tú estás en el extremo de la escalera cuidándome, tú estás conmigo, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, a donde tú vayas, yo te guardaré, aleluya, y volveré a traerte a esta tierra, a esa nueva Jerusalén, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y mis hermanos, Dios es fiel, dice el apóstol Pablo, de una cosa estoy convencido, que la obra que Dios comenzó en nosotros la va a cumplir en el día de Jesucristo. Ahora, me gozo, mis hermanos, de esa palabra, pero después el Señor Jesucristo nos dice claramente que en este tiempo de gracia, en este paréntesis de la iglesia, tenemos que ser perfeccionados para poder ir al cielo con Él y alcanzar esa corona, porque yo sé que de todos modos el Dios, Señor, no hay nada imposible, va a cumplir en ti una perfección, pero a través de las tinieblas de afuera. Y no ese es el plan de Dios, no quiere decirte, no te conozco, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si es que tú estás invitado a subir por esa escalera que el Señor Jesucristo te va a arrebatar y te va a llevar, si alcanzas esa corona, pero si no alcanzas esa corona, te vas a quedar a la tribulación y Dios va a acabar con tu pecado, porque Dios es grande y no hay nada imposible para Él. Pero no se trata de eso, se trata de obedecerlo para que el Señor nos diga, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Así es que ven aquí al cielo y entra en el gozo de tu Señor. Aleluya.
Es ahí el plan de Dios donde tú y yo tenemos que ver, ¿sí? Y entonces dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa más que casa de Dios. ¿No es qué? Casa de Dios. Y a ver, tú eres ese Betel porque tú eres el templo de Dios. Tú eres casa de Dios y este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Tú tienes el camino para llegar al cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Esa piedra significa también nuestro Señor Jesucristo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Pero, ¿qué significa Betel? Casa de Dios. Así es que tú y yo somos un Betel. Somos un Betel que significa casa de Dios. Aleluya, ¿sí? Así es que aquí con esto terminamos esta parte y el próximo lunes vamos a seguir estudiando las siguientes etapas de cuándo nace José, cuándo es es entregado a Egipto, en fin, cuando los hermanos lo venden a José y toda la historia de cómo se van formando las 12 tribus de Israel, y después hasta llegar al punto donde las tribus se separan, las del norte con la que es Judá y Benjamín en la parte sur. Amén. Pero cuán gozo tenemos, mis hermanos, de saber que somos nosotros un Betel. Y ese Betel tiene una promesa de Dios que dice claramente que nunca te va a dejar el Señor. Así es que nunca, dijo el Señor en el versículo Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré. Te voy a guardar por cualquier lugar que tú camines. Así te llegues a contagiar de COVID, perdóname, te llegues a contagiar de COVID, mi hermano, Dios te va a guardar y te va a librar. Y Dios te libra de ese COVID y te libra de todas las cosas, ¿sí? A Cristo sea la gloria. El Señor prometió guardarte y librarte de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Qué bendición, como dice Vicky, ser casa de Dios, ser un Betel, ser un Betel. Somos esa casa de Dios que tenemos el camino que es Jesucristo. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Y solo los hijos pueden ir al cielo. Y aquí está nuestra promesa, que el Señor donde nosotros vayamos nos guardará por cualquier lugar y nos volverá a traer a esta tierra donde instalará la nueva Jerusalén y tenemos los cielos abiertos. Cuando yo escucho esas oraciones, abre los cielos, Señor, yo estoy de acuerdo, pídele misericordia para que los cielos siempre se abran, pero tú los tienes abiertos cuando presentas la ofrenda perfecta que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios por su hermosa palabra. Sí, Pati, gloria a Dios. Cierra ahí tus ojos. Padre, creador del cielo y de la tierra, te pido perdón, Señor, por los errores, mis fallas,
Pero vengo a tu misericordia que es nueva cada mañana, tu justicia que permanece para siempre. Y a darte la gloria y la honra, Señor, y agradecerte que me has guardado y me proteges, me suples todo lo que necesite conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por amarme, Señor. Gracias, dile al Señor, gracias por amarnos. Amarnos, mi Señor Jesucristo. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué somos nosotros sino hijos del Dios viviente? Amén. Amén, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Qué gusto de que ya nos vemos los domingos y que vamos a estar ya más cerca y vamos a seguir con estos planes, vamos a esperar cómo se van dando todas las cosas. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendice también grandemente y que el Señor nos siga edificando con su palabra. Bye, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Bye.